La figura encapuchada sostenía un extraño recipiente brillante. La escena tenía lugar en el reino de Frenes, una tierra gobernada por magos, un reino envuelto en una larga guerra por el trono. En la sala del trono, el joven príncipe dio una orden severa. Sus leales seguidores se mostraron satisfechos con este decreto, ya que lo veían como el futuro rey. Exigió la destrucción total de la casa de sus rivales. Sin embargo, uno de sus guardias dudó. Una fría alarma se apoderó de él demasiado tarde. Una misteriosa figura apareció sobre su cuerpo caído. El hombre de cabello blanco se dirigió con calma al joven heredero, que se quedó paralizado en silencio, al darse cuenta del fracaso de su plan. Uno de los asesinos del príncipe dio un paso adelante, preparándose para eliminar al invitado no deseado. Se abalanzó hacia adelante en un destello de luz. Los ojos escarlatas del atacante siguieron el ataque. El asesino sonrió con desprecio, considerándolo uno de los privados de magia, seguro de que una simple emboscada sería inútil. Pero su espada fue detenida por un fuerte agarre y al instante siguiente fue superado por una fuerza irresistible. El campeón del príncipe fue derribado al suelo y derrotado. El joven heredero observó con total incredulidad y miedo. El patrón mostraba la letalidad de un golpe preciso y no mágico, y el atacante le recordó que la magia no puede superar la fragilidad humana, una lección que el príncipe aprendió demasiado tarde. El protagonista permaneció completamente imperturbable. El viejo mago de la corte se preparaba para intervenir. Reunió rayos en su bastón, pronunció un hechizo y desató una magia llamada Jawbreaker, pero su hechizo fue interrumpido por una mano que le cubrió la cara. Un golpe rápido le dislocó la mandíbula, privándole por completo de la capacidad de hablar. El atacante observó que el mago ya no podía lanzar hechizos. El anciano observaba con furia silenciosa, creyendo que no necesitaba palabras para su siguiente acción. Los ojos escarlatas del atacante se entrecerraron con anticipación cuando el bastón del mago voló hacia adelante bajo la fuerza mágica, pero todo fue en vano. La advertencia fue ignorada. El príncipe cayó horrorizado, al darse cuenta de que había perdido su última esperanza. El protagonista se preguntó por qué estaba tan sorprendido. El desesperado heredero desenvainó su espada, acusando al atacante de ser un asesino a sueldo de su rival, Heinz. El atacante confirmó que era un asesino, pero no uno contratado. El príncipe lo observó confundido. Entonces comenzó a reír histéricamente, burlándose de la idea de que los miembros de la familia real pudieran tener amigos. En un destello de memoria, el agresor recordó a su pueblo, los Gald, que eran considerados menos que humanos. El príncipe intentó negociar, ofreciendo duplicar o triplicar el pago, pero sus palabras fueron interrumpidas por un movimiento decisivo, y en el momento en que el príncipe cayó, el agresor dejó claro que no eran ganado. Tras el incidente, la muerte del segundo príncipe se explicó oficialmente como una enfermedad, y se celebró un funeral de estado. Cuando la larga y sangrienta intriga palaciega finalmente llegó a su fin, una nueva figura se sentó en silencio. Un joven de cabello rubio leía a la luz de las velas. El autor del crimen salió de las sombras, dando a conocer su presencia. Levantó la vista y lo llamó Heinz. Creía que, tras la muerte de su hermano, estaba seguro de convertirse en el próximo rey. Le interesaban sus sentimientos sobre el logro de su objetivo, pero aclaró que era a partir de ese momento cuando comenzaba su verdadero sueño. Juró que, una vez ascendiera al trono, pondría fin a la discriminación contra los Galda, que carecían de magia. La protagonista sonrió con ternura, convencida de que podría hacerlo. Se tomaron de la mano bajo la luz de la luna, unidos por un propósito común. Él le preguntó si acudiría a su coronación, pero él le recordó que los Galda no podían asistir. Él prometió que eso no sería así cuando se convirtiera en rey. Él aceptó la idea, pero le aconsejó que no causara problemas tan pronto después de llegar al poder. Él accedió expresando su gratitud y llamándole Van. Le sugirió que regresara a casa ahora que la lucha había terminado. Van aceptó con una sonrisa amable y le pidió que pasara tiempo con su familia. Se dirigió a una casa apartada, lejos de la corte real. Lo primero que hizo fue quitarse el polvo del camino. Su idea de un día de descanso era bastante peculiar. Con una linterna en la mano, caminó por pasillos familiares. Entró en su estudio privado, un lugar de intensa preparación. Los libros sobre teoría mágica se apilaban sobre la mesa, y los maniquíes de madera esperaban su entrenamiento. Miró el diagrama anatómico. La batalla había terminado, y su memoria lo llevó de vuelta a su conversación con Heinz. Entonces había hablado de los magos más poderosos con los que estaban a punto de encontrarse, la élite del reino, magos, espadachines y guerreros. Pero incluso entonces, el joven Wang se mantuvo firme. Declaró que tenía la intención de estudiar magia. Se sorprendió a sí mismo al recordar que no tenía habilidades mágicas. Prometió conocer la magia mejor que nadie en el mundo,
y perfeccionar un arte marcial capaz de contrarrestarla. Lo dijo con tanta confianza, como si fuera fácil, una determinación que él solo admiraba. En el presente, estaba hojeando un libro gastado. El camino hasta ese momento había sido largo. Al día siguiente, Wang caminaba por la brillante y bulliciosa ciudad. Un comerciante gritaba los precios a los transeúntes. La mirada de Wang se detuvo en una fruta poco común, el regalo perfecto para llevar a casa. Imaginó a una chica sonriente, recordando lo mucho que le gustaban. El pensamiento le dibujó una cálida sonrisa en el rostro, pero fue interrumpido. La amabilidad del comerciante se desvaneció. Señaló un cartel y se negó a venderle nada a Galde. El rostro de Van se ensombreció bajo su capucha. Simplemente mostró 2 monedas de plata. La codicia del comerciante rápidamente superó sus prejuicios. Van le mostró el dinero y le preguntó si era válido allí, pero otros se percataron de su presencia. Susurraban sobre cómo Gald caminaba tan libremente, advirtiendo a los demás que se mantuvieran alejados, como si la ausencia de magia fuera una enfermedad. Pero Wang sabía que no era así. No se puede contagiar algo que no es una enfermedad. Los Galda eran la única raza que había nacido sin magia, una historia de opresión establecida por antiguos reyes. Fueron utilizados sistemáticamente para el trabajo y la guerra. Cuando el descontento del pueblo creció, los Galda se convirtieron en un chivo expiatorio conveniente. El recuerdo de la injusticia que había sufrido hacía hervir la sangre del protagonista. Se preguntaba si su pueblo sería capaz de recuperar alguna vez su libertad. En ese momento, se oyó la voz de una niña pequeña. Tropezó y cayó mientras jugaba en la calle, y luego comenzó a llorar. El protagonista suavizó su expresión de preocupación y se agachó para asegurarse de que estaba bien. La niña levantó la vista y se fijó en sus ojos escarlatas. Él lo confirmó con un ligero movimiento de cabeza, pero en lugar de miedo, el rostro de ella se iluminó con admiración. El protagonista quedó completamente desconcertado por su reacción. Ella le dio las gracias y corrió hacia sus amigos. El protagonista creía que este país podía cambiar. Es más, él y Heinz iban a cambiarlo. Esto se convirtió en el comienzo de su sueño compartido. Finalmente llegó a casa, admitiendo que llegaba muy tarde. Recordó cómo habían pasado 10 años y esperaba que se alegraran de verlo. Sus pensamientos volvieron al día en que se marchó. Su madre bromeó con él, diciéndole que sería bueno que encontrara una esposa. Su hermana menor, Lena, apoyaba totalmente esta idea. Su madre le dijo que dedicara toda su energía a su viaje, pero le recordó que, si se volvía demasiado difícil, siempre podía volver a casa. Lena le prometió que su sopa favorita le estaría esperando. Ese fue un argumento convincente. Se despidieron con cálidos abrazos y un regalo, un colgante rojo que aún conservaba. Sonrió, conmovido por el recuerdo. Dio sus últimos pasos hacia el pueblo, pero lo que se encontraba ante él era un horror absoluto. Su casa, todo su pueblo, estaba envuelto en llamas. Su mente no podía comprender la magnitud de la destrucción. Corrió hacia las llamas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Gritó, tratando de averiguar si alguien había sobrevivido. Encontró un cuerpo en el suelo y corrió hacia el aldeano caído, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se abrieron con horror ante lo que vio a continuación. Los cadáveres de su gente yacían como una cruel advertencia. Encontró otra víctima, tendida sin vida en la hierba. Su mente intentó comprender la carnicería, pero una esperanza desesperada se encendió en su interior. Su madre y Lena no estaban entre los muertos. Corrió entre las llamas, llamándolas. Desde la colina, miró hacia abajo, vio el origen del humo y su mundo se derrumbó en un instante. Solo pudo pronunciar en silencio el nombre de su madre, incrédulo. Extendió su mano temblorosa, incapaz de aceptar lo que había visto. Ella se había convertido en un ejemplo monstruoso para que todos lo vieran. Un grito silencioso creció en su mente. Cayó al suelo, con la mente rechazando lo que estaba sucediendo. Pero una voz débil rompió su desesperación, llamando a su hermano. Vio a Lena, herida pero viva, entre la hierba alta. Ella intentó mantenerse consciente, pero luego cayó. El protagonista corrió hacia ella, rogándole que aguantara. Ella solo tenía fuerzas suficientes para advertirle que huyera. Le dijo que los atacantes lo estaban buscando. El protagonista intentó averiguar si podían ser los hombres del segundo príncipe, pero sabía que eso era imposible. Sostuvo a Lena, pidiéndole que ahorrara fuerzas y prometiéndole que la llevaría a un lugar seguro. Pero entonces vio el suelo debajo de ella, y se dio cuenta con creciente horror de que había perdido demasiada sangre. Lena tenía un último deseo. Recordó cómo había aprendido a cocinar con su madre, y con lágrimas en los ojos, lamentó no poder hacerle probar su sopa. El protagonista solo podía mirar, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Extendió la mano para tocar su rostro por última vez. En sus ojos había amor y calidez que superaban el dolor.
Le dijo que él no tenía la culpa de nada, y con su último aliento su mano cayó. El protagonista abrazó su cuerpo sin vida, susurrando su nombre en la noche. Su momento de dolor se vio interrumpido por una espada que le atravesó la espalda. El caballero lo apuñaló mientras él sostenía a su hermana muerta. Los compañeros del caballero vitorearon, celebrando el cobarde ataque. Declararon la victoria sobre el protagonista, a quien consideraban el líder de la rebelión. Pero el caballero se sorprendió al ver que el protagonista seguía en pie. Una furia fría y silenciosa ardía en sus ojos. El caballero tenía una última pregunta. Preguntó si el protagonista había recibido deliberadamente el golpe mortal. La mirada del protagonista estaba fija, sus pensamientos lejos. Dijo que no le quedaba nada, que no había nada por lo que valiera la pena vivir. El caballero sintió lástima por él y levantó su espada para asestar el golpe final. Pero el protagonista tenía una pregunta que hacer. Exigió saber quién había dado la orden de esta masacre. El caballero sonrió con aire burlón y reveló que se trataba de una orden real, una decisión sagrada según la cual los Gald ya no eran necesarios. El protagonista gritó, negándose a creer que su amigo pudiera haber hecho algo así. En ese momento, una voz familiar se abrió paso entre el caos. Heinz caminó tranquilamente entre las llamas. La conmoción del protagonista se convirtió en incredulidad absoluta. Pasó junto a los caballeros, reprochándole al protagonista su retraso, e incluso bromeando sobre la compra de recuerdos. Solo pudo hacerle una pregunta. Le preguntó por qué. Ella lo miró sin el más mínimo remordimiento y le dijo que todo era culpa suya. Le explicó que los asesinos invisibles como él, y no la raza mágica que lo había creado, eran una amenaza para la paz del reino, y por lo tanto, debían ser completamente destruidos. La verdad le golpeó como un mazazo. Le habían utilizado. Heinz afirmó que cumpliría su promesa de acabar con la discriminación destruyendo por completo a los Gald. Cuando la espada del caballero se abatió para dar el golpe final, el protagonista detuvo la hoja con la mano desnuda. El caballero se quedó paralizado por la sorpresa. Heinz llamó monstruo al personaje principal, desatando su poder, pero su soldado solo resopló burlonamente, confiado en su superioridad. El resto se abalanzó hacia adelante, gritando que protegerían a su rey. Pero la protagonista se convirtió en un torrente borroso de movimiento, una tormenta de venganza. Preparó la técnica secreta de Galda, un último movimiento desesperado llamado florecimiento absoluto. Al mismo tiempo, Heinz preparó su hechizo, la flecha más alta de luz pura. Los dos antiguos amigos chocaron en una explosión de poder, y el mundo quedó cegado por un destello. Después de eso, sus caballeros yacían derrotados. Contrariamente a todas las expectativas, el protagonista seguía en pie. Miró al frente con una mirada fría y distante, sin dejar de cubrir el cuerpo de su hermana. Heinz señaló que no se arrodillaría ni siquiera ante la muerte, llamándole tonto por sus principios inquebrantables. Se despidió de él, reconociendo que su fuerza había sido un error en sus cálculos. Después de eso, su cuerpo finalmente se rindió. Se sumió en la oscuridad tras un largo periodo de inconsciencia, pero fue encontrado por una extraña criatura parecida a un lobo con ojos escarlatas. Esta decidió darle una última oportunidad. Mientras su vida pendía de un hilo, la criatura le dijo que la próxima vez tenía que hacerlo mejor. Una misteriosa energía roja fluyó hacia él. Despertó aturdido, mirando fijamente sus propios pies. Levantó la mano, preguntándose si aún estaba vivo. Al mirar a su alrededor en la habitación desconocida, vio una columna de piedra que le resultaba extrañamente familiar. Una voz familiar le preguntó si por fin se había despertado. Era Lena, viva y sin ningún daño, burlándose de él por su somnolencia. Le dijo que su madre había preparado un banquete en honor a la festividad, recordándole que hoy era su cumpleaños. Su madre se unió a ellos y le dijo que ahora tenía 15 años. Miró su reflejo y se vio a sí mismo tal y como era hace 10 años. Ante él se encontraba el recuerdo de un día tranquilo, de una vida que creía haber perdido para siempre. Estaba completamente atónito ante esta realidad imposible. Su familia estaba allí, sana y salva, disfrutando de un hermoso día. Se preguntó si todo lo que había sucedido era solo una pesadilla. Miró el pueblo, intacto y sin rastro del incendio. Pero al moverse sintió una extraña fuerza fluyendo por su cuerpo. Un pétalo de flor cayó lentamente del cielo. Se quedó paralizado, sintiendo la paz que lo rodeaba. Apretando el puño, sintió que el poder de su yo futuro seguía con él, y atrapó el pétalo con una velocidad y precisión imposibles. Lo miró con asombro mientras Lena observaba desde un lado. Con gélida claridad, comprendió que no se trataba de un sueño. El recuerdo de la aldea en llamas seguía vivo. Las últimas palabras de Lena resonaban en su mente. La traición de su mejor amigo y el dolor ardiente de la espada que acabó con su vida. Todo era real, un futuro al que, de alguna manera, había sobrevivido.
Miró sus manos, las manos de un niño con el alma de un asesino. Lena le preguntó si todo iba bien. El protagonista se obligó a sonreír y le aseguró que todo estaba bien. Su madre los llamó para anunciarles que la comida estaba lista. Y por un momento se permitió disfrutar de ese regalo imposible, celebrando con su familia. Al mismo tiempo, en otro lugar, un grupo de jinetes galopaba por el bosque. A la cabeza del grupo cabalgaba una joven decidida de ojos verdes. Ella cuestionó las acciones de los caballeros, preocupada por las bajas civiles, pero su subordinado le aseguró que su objetivo era la zona de Gald. Su mirada reflejaba una determinación implacable. El caballero se burló, llamando al pueblo de Gald ganado en lugar de ciudadanos. Una fría furia se reflejó en su rostro por un momento. No dijo nada más, solo les ordenó que aceleraran. Volviendo al pasado, el protagonista probó una cucharada de sopa, perdido en el sabor familiar. Su madre se burló de su sentimentalismo, preguntándose por qué un plato tan sencillo le provocaba tantas emociones. Lena anunció con orgullo que esta vez había ayudado a cocinar. El protagonista bromeó sobre las verduras grumosas y recibió un golpe juguetón de su hermana por ello. Su madre los miró con el corazón lleno de ternura. Pero los pensamientos del protagonista estaban lejos. Seguía reflexionando sobre su regreso al pasado, preguntándose si realmente era una oportunidad para empezar de nuevo. La voz de su madre interrumpió sus pensamientos, llamándolo por su nombre. Le preguntó si todavía estaba preocupado por elegir su futuro. Se quedó perdido por un momento, recordando que a los 15 años, todos los hombres de Gald estaban obligados a elegir su camino. Sin un negocio familiar, las opciones eran limitadas. Podía quedarse en el pueblo y realizar trabajos mal remunerados, o marcharse y enfrentarse al desprecio y al trabajo agotador en otros lugares. La tercera opción era convertirse en mercenario, una apuesta arriesgada con grandes recompensas. Desprovistos de magia, los Galda poseían una fuerza física increíble. Su incapacidad para ser detectados por la magia los convertía en exploradores ideales, pero también los convertía en carne de cañón prescindible en el frente. Un sombrío recordatorio del destino de la mayoría de ellos. Y, sin embargo, a los pocos que sobrevivían les esperaba la riqueza. Recordó el abrazo de su madre, su silencioso temor. Ella admitía que los ingresos de su padre permitían a la familia sobrevivir, pero la idea de perder a su hijo le resultaba insoportable. El protagonista sabía lo alta que era la tasa de mortalidad, y comprendía que era una elección desesperada para sobrevivir. En su primera vida, había elegido este camino y le había llevado a la cima. Recordaba el momento en que lo conoció, la ardiente determinación en sus ojos, y la mirada firme del joven miembro de la realeza que se convirtió en su amigo. Pero el recuerdo se vio interrumpido por un sonido agudo y alarmante. La campana del pueblo resonó por todo el distrito, una clara señal de peligro. El protagonista miró su casa y se dio cuenta de algo terrible. Recordó un detalle importante que había olvidado por completo. Saltó de la mesa y advirtió a su familia que se alejara del centro del pueblo, pero ellos lo siguieron. Se dio la vuelta y les preguntó a dónde iban. En su mente apareció una imagen de una multitud de personas vestidas con túnicas, fanáticos predicando el pecado. Su líder pedía purificación para proteger la pureza de la sangre. Recordó cómo sus palabras distorsionadas resonaban en las calles, cómo tildaban a Gald de abominación repugnante, una oscuridad que debía ser eliminada del reino. Sabía quiénes eran. La secta de la purificación, un grupo fundamentalista dentro de la religión principal del reino. Su ideología era tan radical que incluso la iglesia los declaró herejes. Una de las creencias fundamentales de la secta era que los Gald eran demonios que debían ser destruidos. Y el día en que el protagonista cumplió 15 años, fueron a su casa. Tras ser expulsados de la capital, los fanáticos se dirigieron directamente al distrito de Gala. Sin defensa real, la ciudad fue fácilmente capturada y sometida a purificación. En su primera vida, el protagonista solo pudo esconderse con su familia, permaneciendo como un niño asustado, impotente para detener la masacre. Pero esta vez, todo iba a ser completamente diferente. Se movía con gracia depredadora, rastreando a su presa. Descendió de los tejados como un fantasma, aterrizando en silencio, un asesino en el cuerpo de un niño. El líder de la secta continuó con su sermón, prometiendo limpiar la ciudad. Sostuvo una antorcha ante el cautivo, llamándola llama purificadora. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por una sombra que caía desde arriba. El protagonista recordó la primera regla para luchar contra magos, un ataque repentino más allá de su percepción y un golpe decisivo en un punto vital. El líder cayó sin siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Sus seguidores se quedaron paralizados, incrédulos. El niño acababa de destruir al mago más poderoso de la secta. Uno de los fanáticos encendió su espada, consumido por la rabia,
Pero el protagonista ya estaba cerca, volviendo el arma contra su dueño. Sabía que solo un arma imbuida de magia podía atravesar las defensas de un mago. Y si no tenía una, simplemente podía pedirla prestada. Otro miembro de la secta comenzó a preparar un hechizo de rayos, pero era demasiado lento para los hechizos que requerían pronunciar palabras. El protagonista acortó distancias en un instante. Su mirada era fría, su puntería perfecta, y otro fanático quedó fuera de combate. Levantó la vista hacia los tres restantes, casi terminando lo que había comenzado. Pero una voz procedente del pasillo abovedado lo paralizó. Un nuevo participante entró en juego, con un rehén civil en sus manos. El protagonista se dio cuenta de su error, al haber olvidado a los que se habían quedado atrás. Sopesó sus opciones, dándose cuenta de que era una trampa. El fanático le dijo a la mujer que su destino estaba decidido, y le ordenó que culpara al chico de su propia muerte. El protagonista gritó, suplicándoles que esperaran. Cayó de rodillas, levantando las manos en señal de rendición. El cobarde sonrió, considerándose el ganador. Empujó a la mujer y corrió hacia el protagonista para asestarle el golpe mortal. Pero, desde el punto de vista del fanático, algo no iba bien. Miró hacia abajo y vio que el chico estaba completamente ileso. El propio atacante yacía en el suelo, completamente inmovilizado. Los dos fanáticos restantes vieron esto y juraron hacerle pagar. El último se sintió invadido por un presentimiento. Vio un aura monstruosa alrededor del chico e instó a sus compañeros a actuar rápidamente. Pero su compañero decidió actuar por su cuenta. En ese momento, una nueva voz resonó en la plaza y se lanzó un hechizo helado. Una ola de escarcha cubrió al fanático, tomándolo por sorpresa. Quedó instantáneamente congelado en el sitio, incapaz de moverse. A continuación, una mujer de ojos verdes apareció del bosque junto con los caballeros, ordenándoles que no rompieran el hielo. Anunció que los fanáticos estaban arrestados por orden del reino. El hombre se dio cuenta con horror de que había llegado la Guardia Real. El protagonista se quedó impactado. En su vida pasada, la ayuda había llegado mucho más tarde. El fanático congelado gritó, ordenando a sus hombres que atacaran a la mujer, pero fue inútil. Todos ellos ya estaban congelados en el hielo. La mujer les recordó con calma que la batalla había terminado, y ordenó a su gente que se llevara a los prisioneros bajo custodia. Así la amenaza quedó neutralizada. El protagonista solo podía mirar, dándose cuenta de que sus planes se habían visto completamente frustrados. La mujer dirigió su atención hacia él y se sorprendió al darse cuenta de que estaba ante un niño. Le sorprendió que el niño hubiera logrado derrotar a 3 magos por su cuenta. El protagonista apartó la mirada, poco acostumbrado a tanta atención. Sus agudos ojos verdes parecían ver a través de él. Una leve sonrisa de gratitud apareció en su rostro. Se arrodilló, expresando su gratitud y explicando que el mago del fuego al que había derrotado podría haber destruido toda la ciudad. El protagonista volvió a mirar al líder derrotado, y el recuerdo de la aldea en llamas seguía demasiado fresco. Ella reconoció que su repentino ataque había salvado innumerables vidas. Y en ese momento, el protagonista se dio cuenta de la conexión. Fue gracias a su actuación que el reino había respondido con mayor rapidez. Ella le ofreció una recompensa, pero él la rechazó, ya que no necesitaba nada. Solo expresó su gratitud por su oportuna llegada. Intrigada por el chico, la mujer le tendió la mano, deseando saber su nombre. Se presentó como Helen y le hizo una oferta increíble, una invitación a la Academia de Magia. El protagonista se quedó paralizado en silencio. La Academia de Magia era un lugar con el que nunca se había atrevido a soñar. Helen le explicó que era una prestigiosa institución educativa fundada por 3 estados para buscar talentos sin importar su origen. El protagonista conocía bien ese nombre de su vida pasada. Muchos de los héroes más grandes del mundo eran sus graduados, al igual que los magos más poderosos. Una pregunta obvia surgió en su mente sobre el motivo de tal elección. La mirada de Helen se volvió aguda y evaluadora. Sugirió buscar un lugar más apartado para hablar. Sin esperar una respuesta, le agarró de la muñeca y lo arrastró consigo. El protagonista se sorprendió por su determinación. Ella admitió que era su primera vez allí, y le pidió que le mostrara el camino. Una sonrisa apenas perceptible y comprensiva apareció en los labios del protagonista. La condujo a través de las ruinas tranquilas y cubiertas de maleza. Se detuvieron en un lugar apartado cerca de un arroyo. Él confirmó que, efectivamente, allí reinaba la tranquilidad, tal y como ella deseaba. Pero su tono se volvió frío cuando señaló que ese era precisamente el tipo de lugar donde la muerte pasaría desapercibida. De repente, un enorme círculo mágico se encendió a su alrededor. El protagonista abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que se trataba de una prueba. Ella le lanzó una poderosa flecha de hielo, pero con un movimiento borroso, él ya estaba detrás de ella.
Helen se sorprendió porque sintió la ausencia de magia de teletransportación instantánea, y se dio cuenta de que él había utilizado una técnica física pura para entrar en su punto ciego. Sus ojos escarlatas ardían de tensión mientras la sujetaba por el brazo. Ella notó con calma que no percibía ninguna intención de matar en él, y por lo tanto, no vio ninguna razón para detener lo que estaba sucediendo. También se dio cuenta de que él pensaba y actuaba como un guerrero experimentado. La protagonista llegó a la conclusión de que todo lo que estaba sucediendo era, en efecto, una prueba. Lo confirmó, admitiendo que prefería ver las cosas por sí misma, y ahora estaba convencida de que él era capaz de luchar contra magos confiando únicamente en su habilidad. Él no entendía qué importancia tenía eso. Ella creía que él podía ser quien cambiara el destino de su pueblo. Esta idea dejó atónito al protagonista, al igual que el posible futuro del que ella hablaba, afirmando que era posible si se matriculaba en la academia. Se dio cuenta de que no se trataba solo de educación, sino de la caballería. Helen se sorprendió por su conocimiento del sistema, y confirmó que, con sus habilidades, era capaz de obtener este título. Este sistema, conocido como honor de caballero, recompensaba a los mejores estudiantes. Daba derecho a establecer una nueva casa noble. Helen explicó que el territorio concedido solía estar vinculado a los orígenes del candidato, lo que significaba que el protagonista podía convertirse en el señor oficial de su propia ciudad. La posibilidad de que esto se hiciera realidad le pesaba mucho. Reflexionó sobre la oferta, dándose cuenta de que nunca había descartado por completo este camino. Y, a diferencia de su primera vida, aún era lo suficientemente joven como para intentarlo. Sin embargo, antes de tomar una decisión, tenía 3 preguntas. Helen se mostró complacida y le permitió formularlas. En primer lugar, señaló que el examen de ingreso requería la recomendación de un noble. Ella le aseguró que ese problema ya estaba resuelto. El protagonista se sorprendió por su entusiasmo. Luego esperó con impaciencia la segunda pregunta. Reflexionó sobre lo absurdo de la situación. Un chico sin poderes mágicos solicitando el título de caballero en una academia de magia. Ella estuvo de acuerdo en que el camino era inusual, pero explicó que todos los que habían recibido este título tenían una cosa en común. Todos ellos habían ido más allá de la tradición y descubierto un nuevo principio de la magia. Esto podía ser la creación de medicina mágica o el estudio de los círculos mágicos. Explicó que el principio de la magia no reside solo en el uso de la magia en sí, y que la subyugación de los magos sin ella también es un camino digno para alcanzar el título de caballero. El protagonista solo tenía que demostrar su singularidad al mundo. Le costó comprender este complejo concepto. Luego pasó a la última pregunta. Su mirada era intensa, expectante. El protagonista, sin embargo, no era ingenuo. Quería saber qué obtendría ella a cambio. Ella fingió sorpresa, como si dudara de su confianza. Él dejó claro que necesitaba entender su beneficio. Helen hizo una pausa y admitió que efectivamente había un beneficio, pero se negó a revelarlo. La sospecha del protagonista creció. Un tenso silencio se apoderó de ellos en las ruinas abandonadas. En ese momento, su conversación fue interrumpida por una voz familiar. Lena corrió hacia ellos con expresión preocupada. Había oído que el protagonista estaba luchando contra gente mala, y él intentó calmarla. Él lamentó haberla preocupado y le aseguró que estaba bien. Sin embargo, su hermana no le creyó ni por un momento. Lo abrazó con fuerza y le reprochó su constante imprudencia, recordándole lo mucho que ella y su madre se habían preocupado. El protagonista se limitó a abrazarla, sintiendo el peso de sus palabras. Helen observó esta escena desde lejos. Al final, señaló que la confianza no era necesaria, pero que si él se convertía en caballero, podría proteger legalmente a su familia. Lo juró por su propio nombre, Helen Steinartz. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando al protagonista reflexionando sobre su inesperado camino. Abrazó a su hermana con más fuerza, habiendo tomado ya una decisión. Recordó la expresión triste de su madre cuando se enteró de la pelea. Su madre lo elogió, diciendo que se parecía mucho a su padre, y lo dijo con una sonrisa amable y comprensiva. Más tarde, el protagonista le contó a su familia la oferta de la academia, lo que los dejó atónitos. Mencionó la recomendación y el camino hacia la caballería, pero sus seres queridos estaban preocupados de que acabara entre magos. Él les explicó que precisamente por eso tenía que seguir ese camino. Lena lo miró desconcertada, sin entender sus argumentos. Él estaba decidido a demostrar que los Gala no eran en absoluto inferiores a los demás. Llevaba días pensando en ello, incapaz de encontrar otra forma de salvar a su pueblo. Su antiguo camino como asesino estaba cerrado, y la confianza en la autoridad real ya no existía. Comprendía que no era capaz de oponerse al reino por sí solo, y la oferta de Helen era su única oportunidad. Y como ya había muerto una vez, el peligro ya no le asustaba.
Estaba dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para acabar con la discriminación contra su pueblo. Su madre y su hermana solo podían escuchar en silencio. Impresionada por su determinación, su madre abrió mucho los ojos al ver el fuego en su mirada mientras estaba sentado frente a ella. Ante ella ya no había un niño, sino un hombre con un propósito. Con un suspiro, se dio cuenta de que era imposible detenerlo. Él bajó la mirada y le preguntó si podía perdonar su decisión. Ella entendió que, aunque intentara detenerlo, él no la escucharía. Secándose una lágrima, reconoció que la terquedad era algo que venía de familia. El protagonista levantó la vista y expresó su gratitud de forma sencilla y sincera. Sin embargo, su madre le recordó una cosa importante: las tasas de matrícula. Le recordó que una educación prestigiosa no es gratuita. Entonces, el protagonista se dio cuenta de que se había olvidado por completo del dinero. Su madre suspiró, resignándose al hecho de que tendría que resolver este problema de alguna manera. Lena se ofreció inmediatamente a ir a trabajar, pero el protagonista descartó rápidamente esta idea, al darse cuenta de que no había trabajos bien remunerados en su pequeña ciudad. Al final, el problema del dinero se resolvió de forma bastante sencilla. Helen apareció con una recompensa por destruir la secta, algo que no había mencionado antes. De pie junto a su familia, también dijo que había algo más que él debía saber. Su madre le advirtió sobre las dificultades que le esperaban, pero le pidió que siempre recordara que él seguía siendo su orgullo y alegría. El protagonista prometió que haría todo lo posible. Lena añadió que su sopa favorita le estaría esperando cuando regresara. Él le acarició la cabeza, esperando con ilusión ese momento, y, despidiéndose, se dio la vuelta para marcharse. Su familia lo vio partir hacia su nueva aventura. Él les dijo adiós con la mano, prometiendo que esta vez cumpliría su promesa. Así que se dirigió hacia un futuro que antes le había parecido imposible. Pronto llegó a la legendaria Academia de Magia, un lugar que solo conocía por las historias de su vida pasada. En el interior, los pasillos estaban llenos de estudiantes ávidos de conocimiento. Un joven noble presentó una carta de recomendación y fue admitido sin demora. Luego, otro estudiante con el apoyo de la nobleza también entró. Cuando llegó el turno del protagonista, un guardia lo detuvo de inmediato. Los demás estudiantes comenzaron a susurrar, reconociendo los ojos de Gal con disgusto. El protagonista suspiró, ya cansado de los prejuicios habituales. Explicó con calma que había venido para hacer el examen. El guardia se burló, dudando de que siquiera entendiera dónde estaba. El protagonista confirmó que sí lo entendía, refiriéndose a la política abierta de la academia. El guardia se enfureció y lo acusó de insolencia. Le pusieron una espada en la garganta, pero él permaneció completamente imperturbable. Sabía que podía poner fin a este conflicto, pero le costaría su oportunidad. En ese momento se acercaron dos guardias más. El protagonista esperaba encontrar sensatez, pero el anciano guardia solo se quejaba de la degeneración de las generaciones. Explicó que la academia no discriminaba por motivos de estatus, pero exigía una recomendación de un noble del reino. Cuando el protagonista dijo que tenía dicha recomendación, el guardia se quedó paralizado por la sorpresa. Presentó una carta con un sello oficial. Los ojos del guardia se abrieron como platos al ver el sello, pero su sorpresa se convirtió rápidamente en ira, y acusó al protagonista de falsificación. Se abalanzó hacia adelante, tratando de arrebatarle la carta, calificándolo de delito. La expresión del protagonista no cambió. Con un movimiento fluido, derribó al atacante, enviándolo al suelo. Los demás guardias y estudiantes solo pudieron mirar con asombro. Su compañero preguntó qué había pasado, pero el guardia caído insistió en que el chico había hecho algo. En ese momento, el ruido fue interrumpido por una nueva voz. Los guardias se pusieron firmes, reconociendo al examinador. Este intentó escuchar la explicación, que echaba la culpa al protagonista. El examinador de pelo morado solo estaba interesado en su nombre. El protagonista se presentó, señalando la recomendación de Helen Steinartz. El nombre por sí solo causó una impresión casi mágica, y los demás estudiantes se quedaron impactados. El examinador comprobó personalmente la carta, y confirmó la autenticidad del sello y el escudo de la familia Steinartz. Se disculpó por la grosería del guardia e invitó al protagonista a entrar. La multitud susurraba, incapaz de creer lo que había oído. Incluso los guardias se preguntaban quién era realmente ese chico. El protagonista notó un cambio radical en la actitud hacia él, y se dio cuenta de que la influencia de Helen era mucho mayor de lo que había imaginado. Atravesó las puertas y observó la enorme academia. Este lugar estaba lleno de la élite, pero su mirada permaneció firme y su determinación inquebrantable. Reconoció a un joven espadachín llamado Dietrich de su vida pasada. Entonces, entrecerró los ojos al ver otro rostro familiar, el del gran mago de las llamas Shaya, y la doncella sagrada del poder divino, Lunaris.
Se dio cuenta de que todos ellos eran graduados de esta academia. Su sangriento pasado pasó por su mente. A diferencia de él, ellos eran los héroes celebrados del reino. Pero en la guerra por el trono, se convirtieron en peones podridos. Y al final, cayeron, como todos los demás. Recordó que fue él quien acabó con ellos. Sin embargo, en esta vida, competiría con ellos abiertamente. Y si tenía éxito, podría cambiar el mundo. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz arrogante. El joven noble exigió una explicación de por qué el protagonista estaba allí. El protagonista dejó claro con calma que podía estar donde quisiera. El noble se enfureció ante lo que percibió como una insolencia, e invocó su noble cuna, exigiendo reconocimiento. El protagonista consideró brevemente la posibilidad de simplemente inclinar la cabeza y evitar problemas innecesarios, pero recordó las palabras de su madre sobre la necesidad de vivir con dignidad. Le vino a la mente otra persona que le había dicho lo mismo. Heinz insistía en que la igualdad nunca se conseguía inclinándose, y le instaba a actuar con dignidad, llamándole su esperanza. El grito del noble lo devolvió al presente. Agarró al protagonista por el cuello, exigiendo atención. La mirada del protagonista se volvió fría al darse cuenta de quién había atacado primero. El noble quedó atónito ante su tranquila resistencia. Con una sonrisa apenas perceptible, el protagonista le agarró las muñecas y, con un movimiento suave, envió a su oponente al suelo. Recordó una técnica que le había enseñado el director: utilizar la fuerza del enemigo en su contra. Al igual que con el guardia, los demás estudiantes solo pudieron mirar con asombro. El protagonista incluso extendió la mano al noble al que acababa de derribar, con una expresión burlona, como si le ofreciera ayuda. El noble se puso en pie de un salto, furioso, pero su ataque fue detenido por una poderosa intervención mágica. Los demás alumnos se quedaron paralizados, atónitos por el repentino giro de los acontecimientos. Incluso el protagonista se sorprendió por la aparición del nuevo hombre. Un joven rubio dio un paso al frente y pidió unidad. Hizo un gesto al avergonzado noble para que se levantara, calificando lo que estaba sucediendo de desagradable, y pidió que se le tratara como a un candidato normal. Luego dirigió su atención al protagonista con una sonrisa amistosa. En ese momento, el protagonista se dio cuenta con sorpresa de que el príncipe Heinz estaba ante él. La multitud comenzó a susurrar, reconociendo al noveno príncipe con reverencia. Fue elogiado por su imparcialidad y por realizar el examen en igualdad de condiciones con todos los demás, así como por su tolerancia al comunicarse con los Agala. Una conversación largamente olvidada vino a la mente del protagonista. Recordó cómo Heinz había mencionado que una vez había estudiado en la academia, y ahora este hecho cobraba un significado aterrador. El joven príncipe se acercó, notando la tensión del protagonista y admitiendo que él sentía lo mismo debido a la reputación del examen. Le tendió la mano, ofreciéndole afrontar juntos el reto. El protagonista observó ese gesto, esa sonrisa desarmante, tan cálida que podía conquistar a cualquiera y hacerle abrir su alma. Pero él sabía la verdad. Sabía del monstruo frío y calculador que se escondía detrás de esa máscara. Se dio cuenta de que allí mismo, en ese momento, podía acabar con su mayor enemigo. Sin embargo, se contuvo, sabiendo que eso arruinaría sus propios planes. Apretó el puño, recordándose a sí mismo por qué había venido allí. Heinz notó su vacilación y llamó la atención sobre ello. El protagonista simplemente se dio la vuelta, dejando claro que no tenía intención de hacer amigos. El príncipe permaneció con la mano extendida, su oferta rechazada. Bajó lentamente la mano, y una mirada de sorpresa se dibujó en su rostro. Los demás estudiantes comenzaron a susurrar, llamando bestia al protagonista por su falta de cortesía, y el humillado noble solo pudo enfurecerse en silencio. Sin embargo, este drama se vio rápidamente interrumpido por un anuncio oficial. El examinador anunció que los candidatos serían llevados al Bosque de las Sombras, un nombre que inmediatamente puso nerviosos a los demás estudiantes, mientras que la expresión del protagonista permaneció inalterable. Los condujeron a un enorme bosque saturado de magia, el lugar donde se celebraría la primera prueba. Un examinador más imponente les dio la bienvenida al lugar y confirmó que allí se llevaría a cabo el examen, recordándoles que la academia solo aceptaba a los mejores entre los mejores, y que esta prueba estaba diseñada para descartar a aquellos que no estuvieran preparados. El protagonista escuchó con atención, memorizando cada palabra. Su tarea consistía en encontrar una rara flor mágica llamada Lágrimas del Cielo, pero el examinador les advirtió que los animales que vivían en el bosque también estaban dotados de magia y eran extremadamente peligrosos. El protagonista se sorprendió un poco al verse envuelto en una prueba de combate práctico tan pronto. El examinador explicó las reglas. Se permitía la cooperación, pero se prohibía el sabotaje.
La trampa era que el grupo tenía que recoger suficientes flores para cada participante, de modo que todos pudieran aprobar. Con una sonrisa burlona, advirtió que los grupos grandes se enfrentarían a grandes dificultades y que solo tenían hasta la puesta del sol. Otro examinador se adelantó con el último elemento, una ficha de seguridad. Explicó que romperlo invocaría a un rescatador en caso de peligro, pero que usar el token daría lugar a la descalificación inmediata. Tras explicar las reglas, el examen comenzó oficialmente. Los estudiantes empezaron inmediatamente a formar alianzas. Los nobles y magos seguros de sí mismos se unieron rápidamente, dejando solo al protagonista, tal y como él había previsto. Esto no le molestó, ya que era mucho más fácil moverse solo. Cuando entró en el bosque, fue observado de cerca. Le dieron una ficha de seguridad, y con ella, el protagonista se adentró solo en el siniestro bosque, mientras el noble humillado anteriormente lo observaba desde las sombras. La primera prueba no tardó en llegar. El protagonista evaluó con calma la amenaza, una bestia demoníaca de tamaño mediano. Estas criaturas eran animales imbuidos de poderosa magia, y sus habilidades mejoradas los hacían más peligrosos que muchos magos. La bestia se abalanzó con un rugido furioso. El protagonista se dio cuenta de que en su vida pasada había luchado principalmente contra humanos. Plantó el pie firmemente en el suelo, recibió el ataque de frente y asestó un golpe demoledor en el pecho de la criatura. Era una técnica contra bestias conocida como golpe aplastante, un movimiento diseñado para eludir las defensas y causar daño interno. Sus ojos escarlatas ardían de concentración mientras evaluaba las debilidades de su oponente. Sabía que esta técnica era difícil de usar contra un enemigo atento, pero era perfecta contra una bestia demoníaca sin mente. La criatura se derrumbó en el suelo, derrotada por un solo golpe. Recordó haber encontrado criaturas similares en sus días de mercenario. Sabía exactamente cómo destruirlas, y eso era una muy mala noticia para ellas. Sin embargo, pronto sintió que no estaba solo en el bosque. Se rascó la nuca, fingiendo deliberadamente estar confundido ante su público. El noble y su compañero solo podían mirar con asombro lo que acababan de presenciar. El noble resopló con desdén, creyendo que el protagonista había utilizado algún tipo de veneno. Su compañero parecía mucho más nervioso, y le recordó que las reglas prohibían interferir, pero el noble insistió en que las reglas solo eran para aparentar. Afirmó que los examinadores nunca permitirían que la gala pasara, especialmente a alguien que se atrevía a mostrar falta de respeto al príncipe. Con una sonrisa burlona, decidió que nadie los culparía si eliminaban al protagonista. Mientras tanto, en un oscuro pasillo subterráneo, un guardia agitado conducía a una figura vestida con una túnica. La figura declaró su intención de eliminar a una persona en concreto, la bestia que se había atrevido a entrar en su gloriosa academia. Explicó que, aunque no podían rechazar la recomendación, eran muy capaces de provocar accidentes a algunos candidatos. No le importaba si alguien más resultaba herido en el proceso. Señaló que el chico a gala se movía completamente solo, confiado en que nadie se acercaría a él voluntariamente. Sin embargo, los dos secuaces que estaban detrás no estaban de acuerdo con esto. En lo más profundo de la academia, se abrió una pesada cerradura, y el examinador liberó a una bestia maldita de su confinamiento, ordenándole que destruyera a la gala y protegiera el honor de la academia. Una sombra monstruosa con ojos ardientes respondió a la llamada. Al mismo tiempo, el examinador de cabello púrpura percibió un cambio alarmante en el aire. Admitió que tenía un mal presentimiento sobre el examen de este año. Su colega le preguntó si había algún problema, pero él respondió que todo estaba bien. El examinador barbudo se limitó a sonreír, diciendo que se estaba preparando para la siguiente fase, pero la sonrisa no llegó a sus ojos, y las sospechas del segundo examinador no hicieron más que aumentar. De vuelta al bosque salpicado por el sol, el protagonista continuó su búsqueda. Se movió silenciosamente entre la maleza y de repente se detuvo, con los ojos muy abiertos. Ante él había un grupo de flores brillantes, exactamente como se había descrito. Estaba convencido de que se trataba de las flores de las lágrimas del cielo. Sabía que recogerlas significaba pasar la prueba. Sin embargo, primero se dio cuenta de que dos estudiantes lo seguían. El noble sonrió, sorprendido de que lo hubieran descubierto, y le hizo un comentario grosero. El protagonista solo respondió con una sonrisa tranquila, dando a entender que la experiencia era la razón de todo, y que los cobardes siempre eran predecibles. Admitió con frialdad que lo sabía bien, ya que él mismo había sido un asesino en el pasado. El noble declaró que demostrarían que el protagonista no era digno de la academia. Pero el protagonista cortó de raíz todas las excusas, llamando a lo que estaba sucediendo por su verdadero nombre, venganza. Sus ojos brillaron con determinación, mientras prometía acabar con el mezquino orgullo de su oponente.
El noble tartamudeó, completamente atónito ante tanta confianza. El protagonista evaluó con calma a sus oponentes, el espadachín y el mago. Repasó mentalmente los 3 estilos de lucha principales. Primero, el hechicero. Luego, el espadachín mágico que fortalecía su arma con energía. Y por último, el luchador que fortalecía su propio cuerpo. Sabía que combinar diferentes estilos era una estrategia clásica, aunque predecible. El noble resopló con desdén, creyendo que el protagonista no tenía experiencia real en combate. Reconoció que tenían voluntad de luchar, pero no podía simplemente eliminarlos. Si una gala moría durante el examen, solo sería un accidente. Pero si un noble caía, su familia exigiría explicaciones y no se detendría ante nada para vengarse. Sabía muy bien que no se podía jugar con la nobleza de este reino. Además, esta vez había elegido un camino diferente. Iba a quebrantar su espíritu, no sus cuerpos, lo que le proporcionaría una victoria mucho más elegante y satisfactoria. El noble hervía de rabia ante su calma, y con un grito furioso, lanzó un poderoso hechizo de viento. Una corriente de cuchillas invisibles se precipitó hacia adelante, pero el protagonista las esquivó con una velocidad imposible. El noble se quedó atónito, admitiendo que era mucho más rápido de lo que parecía, y declaró con orgullo que la magia de su familia era una espada invisible para aquellos privados de magia. Le ofreció al protagonista la oportunidad de arrodillarse y suplicar perdón. Wang preguntó con perezoso desprecio si el arte de la familia de su oponente era servir a los salones reales como un aire acondicionado viviente. El insulto destruye al instante lo que le queda de compostura al noble, y una ira ciega se apodera de su mente. Desata un ataque mucho más poderoso, un torbellino saturado de magia mortal que ruge, arranca las hojas, desgarra el suelo y destruye todo a su paso. Pero al momento siguiente, el mago se queda paralizado al darse cuenta de lo imposible. Wang mira directamente al ataque como si fuera tangible. Los ojos escarlatas de Wang brillan con una luz siniestra al sentir la intención de matarlo, y antes de que su oponente tenga tiempo de darse cuenta de lo que está sucediendo, Wang acorta la distancia casi al instante y lanza un golpe de una precisión impecable, que hace volar por los aires al confiado noble y lo deja completamente incapacitado. Su compañero solo puede observar con horror cómo cae su camarada, antes de apretar los dientes y preparar su propio ataque, explicando con fingida confianza que una espada mágica sin su dueño no es más que un trozo de metal, pero que esquivar un golpe de una espada es mucho más difícil que esquivar un puñetazo normal. Sin embargo, la rapidez de pies y los reflejos sobrehumanos de Van desmienten estas palabras. No intenta parar la espada, no retrocede y no se defiende, sino que apunta directamente a la muñeca, privando a su oponente del control sobre su arma y demostrando el contraataque perfecto contra un mago que empuña una espada. Con una concentración fría y calculada, desprovista de emoción, Wang completa el movimiento, y el segundo noble cae al suelo, dándose cuenta de su propia insignificancia y maldiciendo su debilidad. Wang mira a los hombres derrotados y les pregunta con calma si ya han tenido suficiente humillación, advirtiéndoles que a partir de ahora ya no se contendrá. Y solo entonces la amenaza llega a su conciencia. Su confianza en sí mismos desaparece, sustituida por un miedo animal, y el espadachín comienza a suplicar clemencia. En ese momento, Wang percibe una distorsión aguda e inquietante en el espacio circundante. Sus instintos le gritan peligro, y mira hacia atrás bruscamente, dándose cuenta de que está sucediendo algo mucho más aterrador que sus patéticos intentos de autoafirmación. Grita, ordenando a los nobles que se alejen inmediatamente, pero la advertencia llega demasiado tarde. Desde las profundidades del bosque, una bestia monstruosa irrumpe con un rugido ensordecedor, rompiendo árboles como si fueran ramitas secas, y los 3 se quedan paralizados por el terror primitivo. La criatura ataca con una fuerza abrumadora e imparable, lanzando a 2 nobles a un lado como muñecos de trapo, e incluso Wang es derribado, desequilibrado por el monstruoso poder del golpe. Al levantarse, se da cuenta inmediatamente de la magnitud del desastre. Ante ellos se encuentra el jabalí infernal, la bestia demoníaca suprema, cuya aparición en este bosque es imposible según todas las reglas conocidas. Sus ojos arden con pura energía destructiva, y Wang sabe que el próximo ataque será aún más rápido y mortal. Este monstruo se llama Colmillo Maldito, y su poder es comparable al de la magia de asedio capaz de borrar fortalezas de la faz de la tierra. Wang aprieta los dientes y ordena a los nobles que huyan mientras aún hay oportunidad. Pero el arrogante mago, despojado de toda dignidad, admite con horror que sus piernas no le obedecen, y Wang se da cuenta al instante de que ahora tiene 2 cargas sobre sus hombros. Wang evalúa rápidamente la situación y se da cuenta de que es imposible llevarlos consigo.
que la bestia no se retirará y que incluso usar la insignia de señalización sigue siendo una apuesta peligrosa, porque es posible que la ayuda no llegue a tiempo. Uno de los nobles ordena inesperadamente a su amigo que corra y se salve, declarando que luchará solo, y estas palabras suenan como una sentencia de muerte. Su compañero, atónito por esta repentina muestra de valentía, se niega, diciendo que abandonar a su compañero significaría deshonrar para siempre el nombre de su casa. Wang es testigo de un raro momento de nobleza genuina, aunque tardía, y les ordena que rompan la insignia y pidan refuerzos, prometiendo ganar tiempo. El noble duda al darse cuenta de que esto significa el fracaso inmediato en el examen, pero decide que mancillar el nombre de la familia es peor que la muerte misma. Y junto con sus amigos, superando el dolor, se levanta y declara su disposición a luchar y morir con honor. Wang los mira con evidente irritación y califica ese orgullo de barato y sin sentido, provocando un destello de ira, pero inmediatamente comenta con frialdad que si se va a luchar, se debe luchar por la victoria, ya que ¿no es ese el verdadero orgullo de un noble real? Y aunque la respuesta suena despectiva, las palabras claramente dan en el blanco. Mientras tanto, el jabalí infernal reúne energía para una nueva embestida. Y, a lo lejos, el examinador barbudo sonríe, sintiendo que todo va según su plan, porque nadie ha pedido ayuda. Esto significa que la eliminación de Van va perfectamente. El monstruo ruge y se lanza hacia adelante. Y Van, sin perder un segundo, da la orden de atacar a su señal. Pero el noble se niega a obedecer a Gal, y es demasiado tarde para discutir. Van se lanza hacia el golpe, completamente concentrado y preparando su técnica más poderosa, que combina precisión y fuerza aplastante. Asesta un golpe directo a la cabeza de la bestia, el origen de su movimiento, un contraataque perfecto ejecutado sin un solo error, pero la realidad demuestra ser despiadada. El golpe ni siquiera le hace un rasguño, y Wang se da cuenta de un hecho olvidado. Solo tiene 15 años y su cuerpo aún no posee la fuerza del futuro. Grita a los demás que ataquen, y el mago desata su característico hechizo de viento, saturándolo con poder cortante. Mientras tanto, el espadachín se lanza hacia adelante con su espada llena de rayos, pero sus ataques apenas hieren a la bestia y solo alimentan su furia. El jabalí infernal libera su energía acumulada en forma de una onda de choque destructiva. Wang apenas tiene tiempo de prepararse para el golpe, tras lo cual comprueba que los demás están vivos, aunque completamente agotados. El mago admite que su hechizo solo ha debilitado ligeramente el golpe, y el espadachín se da cuenta con desesperación de que su arma es inútil. Pero Wang, a pesar del dolor y el cansancio, se levanta y declara que lo volverán a intentar, sorprendiendo a todos con su confianza. Da instrucciones claras para añadir piedras y tierra a la corriente de viento para aumentar su masa destructiva, y ordena al espadachín que apunte a las costillas y apuñale, en lugar de cortar, y luego anuncia fríamente el plan: utilizarlo como cebo mientras ellos asestan el golpe decisivo o escapan. El noble sonríe, aceptando no contenerse, pero Wang deja claro que no le interesa la venganza, ya que su objetivo es ganarse el reconocimiento de su familia y su pueblo, y no puede lograrlo abandonando a sus compatriotas. Estas palabras dejan al noble sin palabras, obligándole a recordar su propia arrogancia y la tranquila dignidad de Wang, y por primera vez en su vida siente una vergüenza ardiente, pero este breve momento se ve interrumpido. El jabalí infernal se prepara para atacar de nuevo, y el resultado de su batalla sigue sin decidirse. La bestia rugió de nuevo, llenando el bosque con un estruendo que sacudió la tierra, y en ese momento, Wang gritó con toda su fuerza, ordenándoles que atacaran inmediatamente, sin dudar. El noble mago, apretando los dientes y dejando a un lado su miedo, lanzó su propio hechizo con un grito feroz y decidido, y un gigantesco torbellino de arena, grava y piedras brotó de su círculo mágico, girando con tal fuerza que parecía como si la propia tierra se hubiera levantado contra la bestia demoníaca. La nueva técnica funcionó exactamente como Wang había esperado. El torrente golpeó al jabalí infernal en la cara, cegándolo y desorientándolo, y en ese momento, el espadachín se abalanzó hacia adelante para asestar el golpe decisivo. Wang sonrió al ver que su plan había funcionado a la perfección, ya que la bestia ciega comenzó a enfurecerse, balanceando su cuerpo y lanzando furiosamente a ambos nobles a un lado. En ese breve momento de caos, Wang vio su oportunidad, se abalanzó hacia adelante, y reuniendo sus últimas fuerzas, saltó sobre el lomo de la bestia, apuntando con precisión entre sus omóplatos. Conocía la anatomía de esta bestia. Sus huesos de los hombros no estaban conectados directamente a su columna vertebral, lo que significaba que era un punto vulnerable, y sus 4 patas flexibles pero inestables la hacían particularmente vulnerable a perder el equilibrio.
Aprovechando este conocimiento, Wang aplicó la técnica de rotación, desplazando bruscamente el centro de gravedad del monstruo y dirigiendo su propio peso contra él, lo que provocó que el enorme cadáver se estrellara contra el suelo con un rugido. Wang le gritó al espadachín que actuara ahora, recordándole el objetivo, el corazón situado en la base de la pata delantera. El joven noble, temblando de miedo, reunió toda la magia y el coraje que le quedaban, abriendo los ojos como platos cuando la espada descendió con fuerza y la clavó con precisión en el punto débil, pero un segundo después, su rostro se contorsionó con incredulidad. La espada se había atascado, incapaz de penetrar más profundamente. Gritó, volcando cada gramo de fuerza y cada resto de voluntad en el golpe. Y el arrogante mago ya había comenzado a celebrar su victoria, confiado en que la lucha había terminado. Pero Wang se dio cuenta inmediatamente de que estaba lejos de haber terminado. La espada solo había rozado el corazón de la bestia, infligiéndole una herida que no era mortal, sino simplemente irritante, y que solo enfureció al cerdo del infierno. El monstruo se volvió loco, arrojó al espadachín a un lado y soltó un rugido destructivo, una habilidad especial que solo poseen las bestias demoníacas más fuertes. El grito lleno de magia creó una gigantesca onda expansiva que arrasó con todo a su paso, rompiendo árboles y aplastando el suelo. El arrogante noble miró su mano ensangrentada y se dio cuenta de que su cuerpo ya no le obedecía. Sus órganos internos habían sufrido graves daños por el golpe. El jabalí infernal volvió su mirada ardiente hacia él, y el noble, incapaz de moverse, simplemente lo miró fijamente, aceptando su destino. Pero en el último momento, Wang se abalanzó hacia adelante y detuvo el colmillo del monstruo con sus propias manos, y luego comenzó a formar una nueva técnica armónica. Espiral, una técnica diseñada para redirigir el poder del enemigo hacia el suelo. Sin embargo, al mirar a los ojos ardientes de la bestia, Wang se dio cuenta de una terrible verdad. No sería capaz de desviar todo ese poder. La idea de usar su poder oculto pasó por su mente, dándose cuenta de que era su única oportunidad. El noble lo miró con horror. Cuando Wang gritó, ordenándole que corriera, este tropezó y comenzó a huir tan rápido como le permitían sus piernas heridas. El jabalí infernal no retrocedió, y se abalanzó directamente sobre Wang, quien apretó los dientes y se preparó para recibir el golpe. Intentó redirigir la fuerza, pero era monstruosa. Iván salió disparado como un muñeco de trapo, arrastrado por el aire y estrellado contra el suelo con tal fuerza que todo su cuerpo tembló. El espadachín entró en pánico y gritó su nombre, pero Van ladró, ordenándoles que no se acercaran. La bestia se cernió sobre él, preparándose para un último y aplastante golpe, levantando un enorme tronco de árbol para acabar con él de una vez por todas. Wang bajó la mirada, y su determinación se volvió tan firme como el acero. Decidió liberar el poder que había estado ocultando. Una energía rojo oscuro comenzó a fluir desde su corazón, y el jabalí infernal se quedó paralizado por un momento, sintiendo el cambio. Entonces, una poderosa explosión de energía brotó del cuerpo de Wang, cogiendo a la bestia por sorpresa y lanzándola hacia atrás con una sola onda expansiva. Van, respirando con dificultad, levantó la vista, sin comprender del todo la naturaleza de la magia que acababa de usar. Y en ese mismo momento, apareció una nueva figura, declarando que la situación estaba al borde del desastre. Los nobles se sorprendieron al reconocer al príncipe Heinz y le gritaron apresuradamente que se alejara, pero Van comprendió inmediatamente quién estaba detrás de todo, y comentó con una sonrisa fría que no podía irse, ya que era su deber protegerlos. Los nobles se sintieron conmovidos por sus nobles palabras, por supuesto, pero la mirada de Wang seguía siendo gélida, y le vinieron a la mente recuerdos de su anterior traición, de cómo había utilizado hábilmente palabras bonitas para ganarse los corazones antes de enviar a la gente a la muerte. Propuso unir fuerzas contra el enemigo. Pero Wang solo sonrió y se negó con voz tranquila, sorprendiendo a todos. Heinz lo miró, incapaz de creer lo que había oído, y Wang repitió con calma que su ayuda no era necesaria allí, lo que provocó que la incredulidad brillara en sus ojos. Los nobles inmediatamente salieron en su defensa, exigiendo respeto, pero Wang afirmó fríamente que ya habrían ganado si ella no hubiera interferido, y estas palabras los dejaron sin palabras. Heinz, conteniendo sus emociones, le preguntó si realmente no necesitaba su ayuda. Y Wang, de pie frente a la bestia rugiente, lo confirmó, sugiriendo que ella simplemente observara desde un lado, como corresponde a una persona de la realeza. El jabalí infernal volvió a raspar el suelo con sus pezuñas, preparándose para otra embestida. Y Wang advirtió en voz alta que el ataque estaba a punto de comenzar. Los tres luchadores se alinearon, formando un equipo improvisado contra un enemigo imposible,
y los ojos de los nobles ya no mostraban su antigua arrogancia, sino solo una tensa determinación. El arrogante mago apretó los dientes, jurando asestar al menos un golpe certero. Pero Wang los detuvo, advirtiéndoles que la precipitación les costaría la vida, diciendo que solo le quedaba un intento y que sería suficiente. Les ordenó que esperaran su señal, y los dos antiguos matones intercambiaron miradas, ahora dispuestos a seguir sus instrucciones sin discutir. Mientras tanto, Heinz observaba desde lejos con una expresión indescifrable en su rostro. Wang lanzó un grito de guerra, declarando que ahora todo se decidiría, y los nobles respondieron gritando en señal de acuerdo, olvidando su antigua enemistad, ya que nada cambia a las personas como la perspectiva de una muerte inminente. Wang actúa en aras del trabajo en equipo, y se separa abruptamente, convirtiéndose en una mancha borrosa contra el fondo de la bestia que carga, recordándose a sí mismo que no debe ceder al pánico, y decidiendo firmemente ganar sin recurrir al poder oculto que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Sus ojos brillan débilmente mientras prepara una nueva técnica, el golpe elevado, y se enfrenta de frente a los colmillos de la bestia, sabiendo muy bien que el jabalí infernal se ha vuelto más cauteloso, y ya ha aprendido de sus ataques fallidos. Ahora la bestia actúa con más astucia, utilizando una táctica de estocada con gancho, pero Wang esquiva el golpe con una sonrisa de confianza, sabiendo que la ventana para un contraataque se ha reducido, pero aún existe. El enorme colmillo se precipita a solo unos centímetros de él, y Wang, saltando por encima, gira en el aire, esquivando el siguiente golpe, y luego golpea con fuerza con el pie directamente sobre la cabeza del monstruo. El arrogante noble queda impresionado por su velocidad, pero Heinz se da cuenta de algo más. Observa cada uno de sus movimientos con intensa atención, y se da cuenta de que Wang está utilizando la técnica de movimiento más avanzada sin un solo gesto innecesario, un nivel que solo ha visto antes en maestros de artes marciales, y eso le hace preguntarse quién es realmente. Wang continúa con su presión implacable, atacando a la bestia una y otra vez, sin darle un segundo para respirar, y aunque el noble admite que el espectáculo es impresionante, se da cuenta de que eso por sí solo no es suficiente. Heinz también se da cuenta de que el furioso ataque es inútil, porque los golpes no mágicos no pueden perforar la piel del monstruo. Y cuando la bestia ruge, parece más molesta que herida, lo que confirma que los ataques de Wang no le están causando ningún daño real. Pero Van solo sonríe, diciendo que eso es exactamente lo que quería, porque su objetivo no era herir a la bestia, sino enfurecerla. Y el furioso rugido del jabalí infernal demuestra que el plan está funcionando. Sus ojos escarlatas se entrecierran al ver el momento que ha estado esperando, y aterrizando en la espalda del monstruo, le grita al usuario del viento que ataque ahora mismo. El noble mago lanza un grito decidido y desata su hechizo más poderoso. Y el viento, lleno de arena y polvo, se precipita en las vías respiratorias de la bestia, haciendo que tropiece, se quede ciega y se ahogue. Wang elogia la impecable sincronización del hechizo, aterriza frente al monstruo y se prepara para poner fin a la lucha, preparando su técnica final, doble golpe aplastante. Golpea con ambas manos simultáneamente, dirigiendo toda su fuerza restante. Los dos golpes se fusionan en una poderosa onda de choque interna que desgarra el cuerpo de la bestia desde dentro. El jabalí infernal se queda flácido y cae, sus ojos se vuelven hacia atrás y finalmente queda claro, está derrotado. Wang sonríe y le dice al espadachín que ahora es su turno. Y el joven noble, reuniendo sus últimas fuerzas, levanta su espada y asesta el golpe final, tras lo cual el enorme monstruo finalmente se derrumba en el suelo. Los dos nobles solo pueden mirar en silencio, incapaces de creer que realmente hayan logrado sobrevivir y ganar. Wang aterriza suavemente cerca de allí. La lucha ha terminado, pero Heinz lo ve marcharse con los ojos llenos de sorpresa y confusión. Pero Wang ni siquiera la mira, tiene otras prioridades. Extiende la mano hacia el espadachín caído, y le pregunta si está bien, y el hombre, aceptando la ayuda, admite que se siente como si le hubieran revuelto las entrañas. Van explica con calma que el rugido de la bestia era solo un ataque sónico, fácil de neutralizar con los conocimientos adecuados, y el espadachín sonríe torcidamente, prometiendo recordar esta lección y no volver a meterse con criaturas así nunca más. Cuando la amenaza inmediata desaparece, Wang recuerda el examen y abre mucho los ojos. El campo de flores estaba justo en el centro de su batalla. Heinz señala lo obvio, solo 2 flores sobrevivieron. Wang recuerda la advertencia del examinador sobre los grupos grandes y finalmente comprende la verdadera naturaleza de la prueba. Los nobles intercambian miradas, sabiendo qué hacer a continuación. Y el espadachín que sostiene las 2 flores restantes le ofrece una a Heinz, diciendo que es su deber como vasallo,
por lo que es ridiculizado por su arrogante compañero, que lo acusa de adulador. Luego se vuelve y le ofrece la última flor a Wang, quien se sorprende, pero el joven insiste, diciendo que así es como paga su deuda. El noble arrogante finalmente se presenta como Falk, y su amigo el espadachín se llama Ralph. Y Van, aceptando este giro inesperado de los acontecimientos, también da su nombre, y le tiende la mano en respuesta. Sin embargo, Falk le recuerda que si suspenden el examen, este encuentro no tendrá ningún sentido. Pero Heinz se arrodilla de repente junto a las flores marchitas y, sonriendo amablemente, recoge una de ellas, utiliza magia ligera para restaurar las plantas y luego entrega las flores revividas a los nobles. Wang observa esto desde lejos, una figura solitaria entre el bosque, y cuando Heinz se vuelve hacia él con una expresión indescifrable en el rostro, él responde con una mirada fría y directa, señalando que el sol ya se está poniendo y que es hora de marcharse. Falk lo reprende inmediatamente por faltarle el respeto al príncipe. Las viejas costumbres nunca mueren. Pero Heinz solo sonríe y dirige su atención a Wang, diciendo que tiene una pregunta para él. Ella comenta que él solía cubrir sus huellas, y Van le pregunta con calma a qué se refiere, tras lo cual ella explica que se trata de una técnica conocida como etiqueta del asesino. Los nobles se sorprenden por esta afirmación, y Heinz relaciona su estilo de lucha con este hábito profundamente arraigado, y le pregunta directamente si es un asesino. Los ojos escarlatas de Van se entrecierran. Una leve sonrisa aparece en sus labios, y la pregunta queda suspendida en el aire como un desafío silencioso. Él levanta la vista, considerando su respuesta, mientras Heinz explica su situación con expresión seria. El rey tomó como esposas a princesas extranjeras para fortalecer su poder, pero su madre era una noble de su propio reino. Esto convirtió a Heinz en el principal objetivo de sus celosos hermanastros y hermanastras, y ella admite que nunca sabe cuándo se producirá el próximo intento de asesinato. Si Wang es realmente un agente de sus enemigos, entonces hay que tomar medidas de inmediato. Una pregunta tan directa desestabiliza ligeramente a Wang. Inmediatamente se da cuenta de que sus viejos hábitos lo han traicionado en el peor momento posible, por lo que decide hacerse el tonto. Se limita a encogerse de hombros, fingiendo indiferencia y afirmando que ni siquiera sabía de la existencia de una etiqueta del asesino. Pero Heinz no le cree ni por un segundo. La expresión juguetona desaparece al instante del rostro de Van, y comenta fríamente que si así es como ella quiere ver la situación, que así sea. Su mirada se endurece. Se respira en el aire una sensación de preparación para la batalla, y, al momento siguiente, ella se eleva en el aire, preparándose para atacar. Falk y Ralph solo pueden quedarse paralizados por la sorpresa, sin entender cómo se ha llegado a esta situación. Pero Wang planta con confianza el pie en el suelo, listo para enfrentarse a ella. Falk grita desesperadamente una advertencia. Sin embargo, es demasiado tarde. Su mirada está fija en Van, su intención es muy clara. Pero él con calma, le pone la mano en el hombro y detiene su movimiento, como si no se tratara de un ataque de un príncipe, sino de una travesura infantil. Inmediatamente dice que solo era una broma y le pide que no lo mire con tanto miedo, dejando a Falk y Ralph completamente desconcertados por lo que acaba de suceder. Van se disculpa por sus malos modales, echándole la culpa a su educación rural, y se queda delante de ella con la mirada de un chico inofensivo, casi ingenuo. Pero Heinz entiende perfectamente que él ignoró deliberadamente la oportunidad que ella le brindó. Wang se obliga a mantener la calma, aunque su corazón late con fuerza, porque se da cuenta de que ella lo está poniendo a prueba y un solo error podría costarle todo. Ella le exige una respuesta de nuevo, y le pregunta una vez más por sus movimientos, preguntándole directamente si es un asesino. Wang inventa una mentira al instante, refiriéndose a su entrenamiento con Hela Steinhardt, y explica que ella le enseñó a ocultar sus técnicas, ya que lucha principalmente con las manos desnudas. Y mentalmente se disculpa con Helen por arrastrarla a este lío. Heinz se queda atónito al escuchar la recomendación de la casa Steinhardt, y Falk, igualmente sorprendido, explica que es una de las poderosas casas ducales, y ambos nobles se dan cuenta de repente de lo importante que es realmente Hela. Heinz considera cuidadosamente la nueva información, recordando que conoce a Helen como la Flor de Hielo, la mejor estudiante con habilidades de combate excepcionales, y dándose cuenta de que la familia Steinhardt nunca conspiraría contra el trono. Falk sugiere que simplemente quieren reclutar a Van para que sirva a su casa, pero Heinz solo sonríe y admite que si lo hubiera conocido primero, ella habría hecho lo mismo. Van solo puede darle las gracias torpemente, pero la mirada de Heinz vuelve a agudizarse inmediatamente mientras continúa, afirmando que la verdadera amenaza
era el jabalí infernal, y que quizá le acaban de salvar la vida, tras lo cual expresa su sincera gratitud, mostrando dignidad real. Falk y Ralph se sienten completamente avergonzados y encantados, calificándolo de gran honor, mordiendo el anzuelo por completo. Pero Wang solo sonríe y aclara que él no luchó por ella en absoluto. Falk estalla inmediatamente de indignación, pero Van le señala con calma en respuesta, completamente imperturbable. Heinz nota su audacia, que contrasta fuertemente con el comportamiento de los demás, y le pide que repita su nombre, sin apartar la mirada de él, preguntándose quién es este chico verdaderamente misterioso. Cuando el sol comienza a ponerse, los estudiantes empiezan a regresar del bosque, y el primer examen finalmente llega a su fin. Falk y Ralph se felicitan mutuamente por haber aprobado la prueba, mientras que otro estudiante se desespera, preguntándose cómo podrá ahora mirar a los ojos a su padre. El examinador barbudo exige un recuento final de los participantes restantes, y descubre con incredulidad que los resultados parecen extremadamente extraños. Heinz reflexiona sobre el examen, sabiendo que las bestias demoníacas deberían haber sido mucho más débiles, y se pregunta si le habrá pasado algo inesperado a la criatura que ella liberó. En ese momento, alguien grita que alguien está saliendo del bosque, y el examinador barbudo mira hacia arriba con entusiasmo, preguntando si es el príncipe, pero Wang emerge de la espesura con una sonrisa alegre, preguntándose con calma si todos se han reunido para recibirlo. El rostro del examinador se contorsiona con una sorpresa pura y genuina. Mientras tanto, Wang mira tranquilamente hacia atrás, y sale casualmente del bosque como si nada especial hubiera pasado, dejando al examinador mirándolo alejarse con su plan completamente arruinado. Su colega saluda a Wang, pero en la cabeza del examinador barbudo solo hay un grito silencioso. ¿Por qué sigue vivo? Wang se da la vuelta y pregunta con una sonrisa pícara si es malo que haya sobrevivido. El examinador recupera rápidamente la compostura y dice que simplemente está impresionado de que Wang haya salido por su propio pie, aunque le cuesta creerlo. Wang solo levanta el pulgar y dice que no estaba solo. Y como si fuera una señal, Falk y Ralph aparecen, arrastrando el cadáver de un enorme Hellhog detrás de ellos. El examinador no puede contener su grito de incredulidad. Falk explica que han traído a la bestia como prueba, y el examinador de pelo morado se queda atónito. Y su colega entra en pánico al darse cuenta de la magnitud del desastre. Y en ese mismo momento aparece el príncipe Heinz. El examinador barbudo se apresura a ocultar las huellas, elogiando su hazaña y calificando la batalla de verdaderamente magnífica, aunque la mención del príncipe le hiela la sangre, ya que envió a la bestia demoníaca contra una persona de sangre real, un delito castigado con la muerte. Heinz le pregunta si se encuentra bien, al notar que está pálido, y eso es decirlo suavemente. Luego cambia bruscamente de tono y comienza a elogiarla por haber derrotado a la bestia. Pero Wang observa este entusiasmo excesivo con recelo. Heinz lo corrige inmediatamente, afirmando que ella solo estuvo presente durante la batalla, y señala directamente a Van, reconociendo que sin él habrían muerto. El examinador de pelo morado le lanza a su colega una mirada significativa. La multitud comienza a susurrar, y toda la atención se centra en el chico, Gale. Falk se sorprende de lo mucho que Agalda sabe sobre magia. Y Ralph confirma que lucharon bajo el mando de Van, y el examinador barbudo sigue sin poder creer que fuera Agalda quien lideró el ataque, recordando su poderosa recomendación. Van se disculpa mentalmente con Helen de nuevo por la mentira piadosa. Mientras los demás estudiantes susurran entre ellos, sus antiguos prejuicios dan paso gradualmente a una sincera admiración. El examinador de pelo morado se acerca a Wang y se inclina profundamente. El examinador agradece a Wang por proteger al príncipe, enfatizando que lo considera su deber directo. Sin embargo, el propio Van se limita a encogerse de hombros con indiferencia, y responde que solo se defendían y no hicieron nada especial, tras lo cual entrega la flor que recogió junto con los demás, confirmando así formalmente que han aprobado el examen. El examinador acepta su éxito con una sonrisa forzada, mientras que su colega solo puede darse cuenta en silencio de que su plan perfectamente elaborado finalmente se ha derrumbado. Comienza la última llamada. El príncipe Heinz es anunciado en primer lugar. Luego, Falk, el noble arrogante que ha cambiado notablemente tras su terrible experiencia, y su amigo Ralph, que parece inesperadamente alegre e incluso feliz. El examinador barbudo se queda paralizado, conteniendo la respiración, esperando el último nombre. Su mirada se posa en Van, que se mantiene tranquilo y seguro de sí mismo, tras lo cual se oye la confirmación final. Van Kruger está presente. Heinz anuncia oficialmente que los 4 han aprobado la prueba, y Falk y Ralph comienzan inmediatamente a celebrarlo, fingiendo que nunca dudaron del resultado ni por un segundo,
y Van se convierte así en estudiante de la Academia de Magia, aunque sea el más inusual de todos. Más tarde, los examinadores acuerdan iniciar una investigación completa sobre la aparición de la bestia demoníaca. Al día siguiente, los nuevos estudiantes se reúnen para la ceremonia de ingreso, donde el rector de la academia les da la bienvenida y les explica que aquí no solo se valora el talento mágico, sino también la verdadera nobleza, porque la academia se esfuerza por educar a aquellos que se convertirán en la espada y el escudo del reino. Wang se encuentra entre ellos, dándose cuenta de que se ha encontrado en un futuro que parecía imposible hace poco tiempo, comprendiendo que esto es solo el primer paso, pero que el mundo finalmente está comenzando a cambiar, y se compromete a recorrer este camino hasta el final. Sin embargo, Elena, la mujer que le ha dado esta oportunidad, observa la ceremonia desde un balcón elevado, y pronto camina por los pasillos bañados por el sol de la academia. Abre una puerta enorme y ornamentada, y entra en una sala de reuniones cerrada, donde otros estudiantes ya la están esperando. La élite de la academia, reunida en un solo lugar. Elena se da cuenta de que todos están presentes. Pero Karina, la chica de pelo rosa, la reprende inmediatamente por llegar tarde. Y otra chica, Amelia, pregunta cuál es el propósito de la reunión. Mientras que el joven de pelo morado, Arnold, comenta que siempre discuten lo mismo. Y el engreído príncipe llama despectivamente al tema sustancia extraña. Elena repite estas palabras con frío desprecio. El príncipe comienza a quejarse de que la academia se ha vuelto demasiado tolerante, permitiendo que un bárbaro sin magia esté en pie de igualdad con ellos. Y con irritación manifiesta les recuerda que la recomendación de Van provino de uno de los miembros de su propio grupo de élite, exigiendo una explicación por esta violación de la tradición, tras lo cual, todas las miradas se dirigen a Elena Steinhardt. Una breve digresión nos recuerda que la academia está llena de nobles orgullosos cuyos conflictos a menudo terminan en duelos. Y para mantener el orden, un grupo de estudiantes idealistas ha creado un comité disciplinario, conocidos como las 5 coronas brillantes. Son los 5 estudiantes más fuertes de la academia. El príncipe exige saber qué pensaba Elena cuando recomendó la gala, pero ella responde con calma que simplemente reconoció su fuerza y nada más. Esto provoca la risa de Karina, que declara abiertamente que los Sagal no pueden tener poder, calificando a su pueblo de maldito por Dios e incapaz de poseer el verdadero poder. Amelia la apoya, preguntándose cómo una persona sin magia puede proteger a alguien. El príncipe añade que todo el mundo sabe que, para aquellos que no tienen magia, Dios no existe. A lo que Elena solo responde con un bufido despectivo, calificando el sentido común de excusa conveniente para las malas tradiciones, y un tenso silencio se cierne entre ella y el príncipe. Finalmente, Arnold ofrece una solución: poner a prueba a Van y averiguar si realmente tiene el poder digno de la academia. El príncipe apoya con entusiasmo la idea, y advierte a Elena de que, si él falla, su propio juicio será cuestionado. Pero ella permanece imperturbable y acepta, afirmando que no deben subestimarlo si no quieren caer en desgracia. El príncipe sonríe, intrigado por su confianza. Karina se ofrece voluntaria con entusiasmo, recibe permiso y se embarca en la misión con el claro deseo de aplastar a Van y su audacia. Mientras tanto, el propio Van camina por los pasillos iluminados de la academia, escuchando a los estudiantes hablar sobre las clases y las clasificaciones, sintiendo la tranquilidad de una vida escolar casi normal que nunca tuvo, reflexionando sobre lo sorprendentemente tranquila que ha sido la semana, salvo por algunas miradas abiertamente hostiles. En clase, el profesor da una lección sobre la teoría de la magia y decide poner a alguien en una situación incómoda, llamando a Van para que explique un concepto complejo. Y Van se levanta con calma, listo para responder, mientras los demás estudiantes susurran entre ellos, admitiendo que ellos mismos no saben la respuesta. El profesor sonríe burlonamente, mofándose de la idea de que un gala pueda entender la magia. Pero Van comienza a explicar la teoría sin cometer un solo error, de forma lógica y coherente, lo que deja al profesor literalmente boquiabierto, y Wang, sin detenerse, añade a la explicación la aplicación de esta teoría en la magia moderna, e incluso profundiza en los detalles con una sonrisa de confianza, lo que obliga al profesor a limitarse a murmurar que la respuesta es más que suficiente. Y desde ese mismo día, las burlas y el acoso abiertos cesaron por completo, como si alguien invisible hubiera trazado una línea que nadie se atrevía a cruzar. En ese momento, Ralph le da una palmada en el hombro a Van con una amplia sonrisa, y le pregunta por qué parece tan serio, sugiriéndole que vayan a almorzar juntos, como si todo lo que está sucediendo fuera solo la rutina normal de la escuela. Van le devuelve la sonrisa y admite que la paz actual se debe en gran parte a ellos, tanto a Ralph como a Falk. Ralph parpadea confundido,
sin entender claramente por qué le da las gracias, mientras que Van se limita a decir que le ha sido de gran ayuda y le guía por el pasillo. Caminan uno al lado del otro y, poco a poco, surge una amistad entre ellos. Pero de repente una voz aguda los detiene. Wang se da la vuelta y le pregunta con calma qué quiere. La chica de pelo morado declara fríamente que él pasó junto a ella sin saludarla. Él se disculpa educadamente, pero es evidente por su mirada que eso no es suficiente. Al segundo siguiente, le pone una navaja en la garganta y le dice con una sonrisa de desprecio que una chica debe saber cuál es su lugar y arrastrarse por donde le corresponde. Wang responde con calma que no hay necesidad de tanta hostilidad, pero ella solo le pregunta si realmente entiende su posición, y la hoja se acerca aún más. Ralph grita horrorizado que ella ha ido demasiado lejos, y ella le promete fríamente a Wang una vida tranquila si simplemente aprende a obedecer. En ese momento, la expresión de Van se ensombrece y dice con calma que él suele hacer lo contrario cuando se le amenaza. Agarra la espada con la mano desnuda, y la chica intenta apartar el arma, sintiendo ya su poder. Pero Van gira bruscamente la espada, redirigiendo su propio esfuerzo contra ella. Su postura se rompe, sus dedos se aprietan por reflejo, y todo su peso recae sobre la delgada tira de metal, tras lo cual, con un movimiento preciso, Wang lleva la hoja hasta su punto de ruptura, y la rompe en pedazos, utilizando una técnica conocida como fractura de hoja. Comenta burlonamente que ella ha elegido un arma demasiado frágil y sin magia, obviamente destinada solo al entrenamiento y no al combate real. La chica está furiosa, y admite que las espadas de combate están prohibidas en el recinto de la academia. Pero Wang capta inmediatamente una nueva expresión: 5 coronas brillantes. Ella declara fríamente que su parte ha terminado y se marcha. Pero tan pronto como la tensión disminuye, aparece una nueva figura que jura corregir su comportamiento. Ralph se horroriza al reconocerla como la legendaria princesa Karina, y Wang levanta la vista, sintiendo al instante el aura pesada y peligrosa que emana de ella. Bloodblade, Karina es una guerrera con innumerables vidas en su haber. Y Wang no pudo evitar preguntarse qué hacía una persona así aquí, dentro de los muros de la academia, por qué estaba entre los estudiantes y por qué su atención, llena de peligro oculto, se dirigía específicamente a él, como si ya existiera una conexión invisible entre ellos, arraigada en acontecimientos que aún estaban por llegar. En su primera vida, cuando aún era un asesino a sueldo, el reino se vio sacudido por interminables levantamientos, la sangre fluyó como un río. El poder cambió de manos y el caos y la traición se convirtieron en el telón de fondo familiar de su existencia. Detrás de todo esto había una unidad de combate formada por los restos de la facción Purificación del Anillo de la Destrucción Blanca, y la luchadora más formidable y despiadada entre ellos era la Hoja Sangrienta, Karina. Las manos de esta chica estaban cubiertas de sangre. A lo largo de su vida, había acabado con la vida de innumerables héroes, aplastándolos con su habilidad sin igual y su precisión despiadada. El reino fue destruido por el Anillo de la Destrucción Blanca, a costa de sacrificios increíbles. Pero el caos que se desató ese día solo fue el principio. Dio lugar a la posterior guerra por el trono y el legado, y el protagonista solo la vio una vez, en el campo de batalla. Pero estaba absolutamente seguro. Era ella. Era Karina. Y así, solo una pregunta resonaba en la cabeza de Van. ¿Por qué estaba ahora la enemiga del reino aquí, en la academia? Karina lo miró con evidente sorpresa cuando él permaneció en silencio durante demasiado tiempo, sin decir una palabra, lo cual era francamente grosero para un estudiante de último año. Al darse cuenta de ello, Van se disculpó inmediatamente, admitiendo que simplemente no había entendido que ella era una estudiante de último año. ¿Por qué Karina perdió la voz por un momento? Su amigo ordenó apresuradamente a Wang que se detuviera, recordándole que estaba frente a uno de los 5 coronados. Pero Wang ni siquiera sabía lo que eso significaba, así que su amigo le explicó rápidamente que las 5 coronas eran los 5 estudiantes más fuertes de la academia, cuyo poder, influencia y orígenes estaban a un nivel completamente diferente al del resto de los estudiantes. Concretamente, ahora se encontraba ante un auténtico genio que había ingresado en la academia a la edad de 13 años. Al oír esto, Wang se volvió notablemente más cauteloso. Karina solo sonrió y le dio las gracias al chico por la presentación, y fue en ese momento Wang finalmente se dio cuenta de que Bloodblade realmente provenía de la aristocracia más alta, y que sus orígenes nobles probablemente habían sido ocultados deliberadamente después de que se convirtiera en una rebelde. Pero ¿quién hubiera pensado que la encontraría aquí? Quizás esta era su oportunidad de matarla ahora, antes de que ella iniciara una guerra por el trono en el futuro.
Karina comenzó a enfadarse visiblemente cuando vio que Wang estaba pensando en otra cosa mientras ella le hablaba, porque era una gran falta de respeto hacia un superior, y entonces sacó su espada, advirtiéndole inmediatamente que tenía permiso para llevar un arma. Mientras hablaba, su mano ya estaba sobre la empuñadura roja, y Wang lo entendió de inmediato. Era una postura inusual, uno de los movimientos característicos de la espada sangrienta, un golpe con un agarre instantáneo, sobre el que circulaban leyendas de que la víctima moría sin siquiera ver la hoja. El amigo de Wang entró en pánico y gritó, rogándole que se disculpara de inmediato. Pero Wang le pidió que se apartara, quería comprobar algo. Ambos adoptaron posturas de combate, y el aire literalmente vibraba de tensión. Y al momento siguiente, Karina desapareció, apareciendo detrás de él y dejando solo un destello deslumbrante. Van se agarró el hombro, dándose cuenta de que el golpe había sido asestado, y se derrumbó de rodillas. Karina, con expresión pensativa, anunció que iba a interrumpir el castigo y lo pospondría para otro momento y lugar, porque sería una pena acabar con un tipo así en un instante. Se marchó con la otra chica, dejando a Wang en el suelo, y él quedó realmente impresionado por su fuerza. Más tarde, la compañera de Karina le preguntó por qué había dejado ir a los chicos. Pero Karina solo logró decir que no había dejado ir a nadie, tras lo cual se desplomó en el suelo, sin entender lo que había sucedido. La chica corrió hacia ella presa del pánico, pero Karina le pidió que no se lo contara a nadie, y levantándose la camiseta, le mostró la marca del golpe. Entonces su compañera recordó los libros antiguos. Un golpe en el plexo solar, el punto más vulnerable, tras el cual el cuerpo se niega a obedecer y el dolor se vuelve insoportable. La chica de pelo morado preguntó con cautela si se trataba de una pelea. Pero Karina recordó ese momento. Ella apuntaba a su cuello. Y él, sin dudarlo, golpeó precisamente en el punto vulnerable, y aunque ella intentó esquivarlo, la espada se desvió, fallando su objetivo, mientras que su golpe fue perfecto. Era el principio del aikido, una técnica de leyenda, y Karina no entendía de dónde conocía él esas técnicas. La chica afirmó con firmeza que no era un empate, porque solo Lady Karina seguía en pie. Tal vez incluso fuera una victoria. Pero Karina negó con la cabeza y dijo, no, el golpe fue fuerte, pero no mortal. Pero si hubiera sido una pelea real, y él realmente hubiera querido matarla, ella habría perdido. Admitió que lo había subestimado. Y la próxima vez prepararía una espada que no se rompiera con sus colmillos. Los demás estudiantes observaban sorprendidos. Mientras Wang se alejaba del brazo de su amigo, que no dejaba de preguntarle de qué se trataba todo aquello, Wang se limitó a sonreír y dijo que solo estaba comprobando algo, lo que inquietó aún más a su amigo. Al final, Wang admitió que, aunque Karina lo había amenazado, no había luchado en serio e incluso lo llamó castigo, mientras se contenía. Y lo más importante, la Karina actual aún no se había convertido en la hoja sangrienta del futuro, lo que significaba que si no la mataba ahora, tenía la oportunidad de cambiar el destino. Después de eso, su amigo lo llevó a la enfermería, al darse cuenta de que necesitaba ayuda. Al día siguiente, al entrar en el auditorio, Wang se dio cuenta de que muchos estudiantes lo miraban con desprecio, y susurrando que se había enfrentado a las 5 coronas y se creía demasiado importante. Pero sus amigos se acercaron inmediatamente a él, y le aconsejaron que no les prestara atención, porque solo eran unos charlatanes a los que solo les importaba cotillear sobre los demás. Uno de ellos incluso dijo que se disculparía con ellos, y le pediría a su padre que intercediera por ellos ante la familia Luther. A lo que Wang se limitó a rascarse la cabeza y decir sinceramente que tenía unos amigos increíbles y que, cuando se conocieron, nunca habría imaginado que las cosas acabarían así. Estaba contento, pero entendía que, en última instancia, tendría que resolverlo él mismo para evitar la tragedia inminente, y para ello, tendría que enfrentarse a ella de nuevo, en ese mismo momento, porque las 5 coronas solo estaban manteniendo el orden, lo que significaba que no tenía nada que temer. Y en ese mismo momento, la puerta se abrió y una chica de ojos verdes entró en el auditorio, llamando a Van por su nombre.